filosofía académica y filosofía mundana. Todo el mundo, lo sepa o no, opta por una determinada filosofía o por un determinado modo de filosofar, aunque no todos los sujetos humanos cultivan una filosofía académica. Y recordemos que no debemos identificar la filosofía académica con la filosofía universitaria, no. Como ya avanzábamos, la filosofía académica, cuyo origen está en la academia platónica, es aquella que está en contacto con la geometría y con otras ciencias, porque la filosofía no parte de la duda, ni siquiera parte de la duda metódica, provisional, al modo del meditador cartesiano, sino que la filosofía parte de saberes ciertos, de saberes científicos, aunque también parte de saberes técnicos, artesanales e incluso cotidianos, y también de saberes políticos y religiosos. A lo largo de la historia y de la prehistoria, se han tenido que recorrer muchos saberes previos antes de llegar a la filosofía. Primum vivere deinde philosophare. Dicho de otra manera, el hombre no empieza a filosofar en las cavernas, sino que empieza a filosofar en una fase ya considerablemente avanzada de la civilización. Es decir, cuando ésta ya está en marcha y ya ha desarrollado, por ejemplo, un comercio que hace posible el intercambio de saberes y de ideas. La sistematización de estas ideas o saberes de segundo grado es la labor propia del filósofo. El filósofo, por tanto, es una especie de sastre que constantemente va destejiendo, análisis y tejiendo, síntesis, una trama en donde las ideas van configurando un traje, esto es, un sistema. Un sistema, por cierto, que solo puede construirse polemizando con otros sistemas y con los problemas científicos, políticos, económicos, sociales y culturales de la época. Y para ello ha de utilizarse un vocabulario técnico, que en nuestro idioma, el español, como también pasa con el inglés, el alemán, el ruso, el italiano, el portugués y desde luego con el griego y con el latín, pues bien, en nuestro idioma, el español, pues está suficientemente desarrollado, con palabras como sustancia, esencia, relación, categoría, mundo, pluralidad, unidad, identidad, dialéctica, etc. La metafísica empezó a ponerse en marcha con Tales de Mileto, pero si Tales dio los primeros pasos para desarrollar un pensamiento metafísico, que con el paso del tiempo se transformaría en propiamente filosófico, pues bien, fue porque disponía ya de un saber cierto, de un saber científico, la geometría. No olvidemos que Tales de Mileto es considerado como el primer geómetra, al demostrar el teorema que reza: todo triángulo trazado sobre un círculo que tenga como uno de sus lados el diámetro es un triángulo rectángulo. Prácticamente todos los presocráticos eran geómetras y aritméticos, y ya hemos dicho que Platón, al fundar la academia, pues hizo que se inscribiese en su frontispicio: nadie entre aquí sin que sepa geometría. La geometría venía a ser, ojo, no la hija de la filosofía, sino en cierto modo madre de la misma, pues sin la geometría Platón no hubiese podido desarrollar su teoría de las ideas, al comprobar que por mucha habilidad que tengamos a la hora de utilizar el compás, nunca obtendremos el círculo perfecto, porque la realidad corpórea es abultada. De ahí que Platón pensase que para dar un estatus de realidad a los círculos, las líneas y los triángulos, había que postular una dimensión supraceleste que desbordase el mundo empírico de los sentidos.
A esto lo denominó el ámbito de las ideas, donde éstas se daban de manera perfecta, mientras que las encarnaciones mundanas de dichas ideas solo se reflejaban en el mundo como meras participaciones. Cierto es que Platón fue desarrollando paulatinamente su sistema y su teoría de las ideas, y a modo de autocrítica implícita, en sus diálogos de madurez y de vejez iría matizando sus posiciones.